Ahí se ve bien. Es- no estás compartiendo. Ah, ya, con razón. Ah, Qué románticos, está muy oscuro. Qué- Ya prendí el micrófono. Pero buenas tardes. ¿Ahí se ve viendo? sí, ahí se ve bien. Sí, sí, se ve. Ok. Estamos prendiendo el cañón nada más. Bueno, yo soy Iván Alejandro Elizalde Uribe y hoy vamos a ver el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ok, para empezar, la GOL, que es prácticamente la guía con la que nos hicimos autoridad sobre este tema, nos maneja esta definición que no ha variado mucho en el transcurso de los años. La describe como una enfermedad común, prevenible y tratable, que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo aéreo, y esto se debe a alteraciones de las vías respiratorias y alveolares. Estas pueden deberse o pueden causarse por una exposición significativa a partículas o gases nocivos e influenciada por factores del huésped. Entonces, bueno, nada más para comentar un poco de la epidemiología aquí en México, estas son las estadísticas que tenemos del año pasado. Como sabemos, siempre en México o en la mayor parte del mundo, la primera causa de mortalidad son enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, pues en esta tabla que tenemos las 10 causas de mortalidad aquí en el país, podemos observar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, perdón, que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se mantiene como causa global en número 10 de mortalidad en el país. Es la causa número 10 en hombres, pero en mujeres es un poco más, es la causa número 8. Ok, estas son las estadísticas que tenemos de INEGI de las defunciones y la tasa de mortalidad de un estudio que tenemos del 2010 al 2017, en donde podemos observar que hubo una tendencia en 2011 al incremento, pero en general se mantiene bastante similar, más o menos entre unas 10,000 y 20,000 defunciones aproximadamente por año. Entonces, eso quiere decir que sí es una causa importante de mortalidad en el país, sí es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta, y más importante aún considerar el diagnóstico temprano, que es algo que platicaremos un poco más adelante. Ok, eh, algo que no había yo revisado, pero que me llamó bastante la atención, es que en estas mismas gráficas se ve las defunciones que tenemos por estado durante el 2015, 2016, 2017, que fue un estudio igual de la Secretaría de Salud por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es importante destacar que el estado en donde existen más defunciones, esto es obvio, de igual manera por la densidad de población, pues es en la Ciudad de México. Sin embargo, es importante mencionar que existe una nueva clasificación, de la cual platicamos un poco más adelante, que toma en cuenta otros factores de riesgo, como es la contaminación ambiental, que es algo que está muy presente en la Ciudad de México. Ok. En cuanto a los factores de riesgo para presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos varios. Aquí existen exposiciones que pueden ser patológicas o exposiciones que pueden ser nocivas para la salud. Estos que están marcados en negrita son factores de riesgo que se ha demostrado que está completamente, que son los factores de riesgo más importantes para padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como es el tabaquismo de primera mano, o sea, que una persona fume, o contaminantes en el medio ambiente, principalmente contaminantes eh, adentro de los domicilios. Bueno, pero igual se ve que existe un factor de riesgo que es el tabaquismo pasivo, el fumador de segunda mano, en aquellas personas que tienen... ya está prendido. En aquellas personas que tienen personas en casa que fuman. De igual manera, ocupaciones, perdón, doctor, es que estamos tratando de ver el cañón.
Ya, listo, una disculpa. Ok, entonces, bueno, también existen aquellos factores que son individuales y sociales, como el estado socioeconómico del propio país en el que se viva. Se ha visto que hay un aumento de riesgo de presentar EPOC en aquellas personas que vienen de países de medianos y bajos ingresos. Esto también es un poco por el acceso a la salud que se tiene. El diagnóstico se retrasa mucho con estos pacientes. Los que están como en cursiva son factores que se están estudiando apenas, pero que se ha visto que existe una asociación, como es la etnia. Ok, entonces, igual, otra parte muy importante son factores que tenemos al inicio de la vida. En pacientes prematuros se ha visto se ha estudiado que aquellos niños que tienen dificultades al nacer, que nacen prematuros y que requieren esquema de maduración pulmonar, es un factor de riesgo muy importante para el deterioro de la capacidad pulmonar a lo largo de la vida. Ok, esta clasificación es la que les comentaba, es una propuesta de un grupo que estudia ampliamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es un paper que salió este año de Lancet, perdón, el año pasado. Entonces, ellos dividen la EPOC dependiendo a 5 tipos, y estos tipos los dividen dependiendo a la etiología que pueda ser más atribuible a esto. Esta clasificación es muy buena porque nos habla de que no solamente las personas en las que son fumadoras, que es las clásicas que siempre pensamos que pueden tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino irnos más allá y pensar en aquellos factores de riesgo que, si bien están apenas siendo descritos, son muy importantes para tener EPOC. En el tipo 1 ellos mencionan los factores genéticos. Entre las enfermedades, pues sabemos que la deficiencia de alfa-1 antitripsina es la que más se ha visto asociada con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, también mencionan que aquellas mutaciones en algunas enzimas de telomerasa, donde existen mutaciones genéticas que pueden afectar y llegar a predisponer a una persona a tener EPOC. El tipo 2 es lo que les comentaba de eventos tempranos que suceden en la vida de las personas. Los niños prematuros que ya de por sí nacen con una capacidad pulmonar disminuida, y que están predispuestos a infecciones en la niñez, pues van a tener una mayor probabilidad de presentar EPOC. En el tipo 3 tenemos las infecciones. Si bien sabemos que el presentar una neumonía, el presentar infecciones graves, respiratorias graves, predispone a tener EPOC, también se habla de infecciones crónicas como la tuberculosis o el VIH. Ambas enfermedades lo describen en el estudio, que aquellas personas que tienen tuberculosis o VIH tienen un riesgo de un 10 hasta un 45% de presentar EPOC a lo largo de su vida. En el tipo 4, pues tenemos el clásico que ya conocemos, ¿no? El de aquellos pacientes que fuman, que tienen un hábito tabáquico importante, en el cual es el factor riesgo que más se ha estudiado a lo largo de la vida para presentar EPOC. Sin embargo, ya no es solamente el clásico cigarro, sino también se toma en cuenta aquellas personas que fuman puros, que fuman tabaco realmente de pipas, aquellas personas que usan el vaping o los cigarros electrónicos, e incluso el consumo de marihuana se ha visto asociado a factor predisponente a desarrollar EPOC. Y en el tipo 5 clasifican a las personas con exposiciones ambientales. Como ya les comenté, no solamente es exposiciones ambientales a lo clásico que conocemos, como humo de leña, o a personas que cocinan, vaya, con este tipo de cosas, sino también se ha visto que la propia contaminación ambiental que existe en las ciudades es un factor predisponente para presentar EPOC. Ok, en cuanto a mencionando un poco, ya hablando más de números crudos en factores de riesgo, es otra revisión que hay de Lancet. Ellos comentan que el sexo masculino es un factor de riesgo muy importante. Esto es unos ratio, tiene unos ratio de 2 comparado de presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro factor importante, pues bueno, ya habíamos hablado de lo del tabaquismo, ¿no? O sea, el ser fumador activo al momento da un ratio de 3.2 en comparación con la población general para presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, obviamente esto a mayor años de tabaco aumenta más el riesgo. Como les comento, ¿no? También el humo de segunda mano, los fumadores pasivos también tienen un riesgo incrementado, exposiciones a biomasa, ocupacionales.
como aquellos pacientes que se exponen a minas o trabajan con vidrio, etcétera, etcétera. Otro factor de riesgo importante se ve asociado que un índice de masa corporal menor a 18.5 se ve como un factor de riesgo para presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ok, hablando un poco de la fisiopatología, aquí podemos ver en este esquema cómo está demostrado una vía aérea, un bronquiolo, una vía aérea pequeña. Se representa un nivel de un bronquiolo respiratorio terminal y de transición. En esta parte de acá se muestra el epitelio sano de las vías respiratorias pequeñas. Está compuesto predominantemente de células ciliadas, vasos celulares y células basales. Entonces, aquí es como se debería ver. Entonces, acá de este lado se ve como el humo de tabaco y otras exposiciones por inhalación que generan un cambio conformacional en el epitelio, estimulando la hiperplasia de las células basales y la diferenciación en células escamosas, que es de las principales patologías de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y de células caliciformes productoras de moco. Las proporciones de células ciliadas disminuyen durante esta reconformación de las vías respiratorias y las células ciliadas que aún vamos a tener llegan a ser disfuncionales. Entonces, esto genera que esta mucosidad se acumule en la luz del bronquiolo y hay una hiperplasia de las células caliciformes y defectos mucociliares. Entonces, esto, aunado a la inmunosupresión inducida por el tabaquismo, permiten una disbiosis bacteriana y la infiltración de células inflamatorias. Okay. Entonces, este es un esquema que nos muestra más o menos cómo se encuentran las vías aéreas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Okay. Acá del lado izquierdo tenemos un pulmón sano y aquí un pulmón con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En los pulmones sanos, las vías respiratorias pequeñas, o sea, los bronquiolos, se mantienen abiertas por la pared alveolar. Contienen aditamentos con fibras de elastina que no permiten que se colapsen esos bronquiolos. Entonces, en el EPOC, el engrosamiento de la pared periférica genera que se estrechen estas fibras de elastina y ese engrosamiento de la pared bronquiolar por inflamación da como resultado a fibrosis, que se rompan las uniones alveolares y se produce enfisema y oclusión luminal por moco y exudado inflamatorio. Es más o menos lo que vemos aquí. Entonces, como les comento, en individuos sanos, las vías respiratorias se estrechan, se pueden estrechar, pero nunca se van a cerrar por estas fibras de elastina que están presentes aquí. En las incisiones alveolares siempre van a mantener a los alveolos abiertos. Eso permite una adecuada expiración de gas alveolar. Sin embargo, en aquellas personas con EPOC, las vías respiratorias llegan a estresarse mucho y, como ya había comentado, un engrosamiento de ella. Esto causa que las uniones alveolares se rompan, que las fibras de elastina se rompan y lleve al colapso completo de las vías respiratorias. Este cierre da como resultado el atrapamiento del aire alveolar que empeora con el ejercicio. Esto se le llama hiperinsuflación dinámica. Esto provoca disnea de esfuerzo y tolerancia reducida al ejercicio y conduce a un deterioro marcado de la funcionalidad y de la clase respiratoria. Otra cosa importante es que existe una fagocitosis defectuosa en el EPOC. En individuos sanos, pues como vemos aquí al lado izquierdo, los macrófagos fagocitan bacterias en la periferia pulmonar y en el tracto respiratorio para mantener los bronquiolos estériles en todo momento. Estos macrófagos, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Estos macrófagos también fagocitan células apoptóticas, lo que da como resultado la resolución de la inflamación que se puede llegar a presentar. En el EPOC, los macrófagos llegan a ser defectuosos para poder fagocitar a las bacterias y dar resultado a colonización de la vía aérea inferior. Además, estos macrófagos tienen una capacidad disminuida de poder llevar a cabo la apoptosis de las células, lo que da como resultado a que no pueda ser resolutiva en los procesos inflamatorios. Entonces, esto es una gráfica interesante de por qué es importante. Bueno, luego lo vamos a comentar un poco más adelante, por qué es importante hacer el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En individuos sanos, pues como ya sabemos, el volumen expirado forzado en el primer segundo, que es la FEP1, tiene un decremento a partir de, eso es en todas las personas, a partir de los 25 años empieza a haber una disminución de la FEP1 aproximadamente de 20 mililitros por año. Eso es algo normal que va a estar presente en todas las personas. Sin embargo, igual en aquellas personas, como lo habíamos comentado, que pueden tener patologías pulmonares al nacimiento,
puede que inicien con una FEV1 disminuida, pero en condiciones normales debería mantenerse esa FEV1 con la misma proporción de reducción, como es esta línea verde, que en individuos sanos. Sin embargo, en aquellas personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esta disminución de la FEV1 tiene una tendencia mucho más alta o sea, a una progresión mucho más rápida. Entonces, si podemos ver la línea roja, cómo la FEV1 empieza a caer en aquellas personas que tienen patologías pulmonares y a partir de que alcanza más o menos el 60% del valor predicho, pues es cuando empieza a generar síntomas. Ok, entonces es algo más o menos similar. Entonces, como habíamos comentado, la FEV1 disminuye con la edad en individuos sanos, que es más o menos la línea azul. Pero en aquellos pacientes con EPOC, el envejecimiento puede acelerarse, como es aquí, como podemos ver en la línea verde. Esto se debe por factores de estrés oxidativo, como lo que hemos comentado del acortamiento de las telomerasas, la senescencia celular, el daño al DNA. Entonces, todo este estrés oxidativo al final, que puede ser causado por el tabaquismo y otros factores inhalados, hace que los pacientes con EPOC tienen todas las características del envejecimiento pulmonar acelerado. Y entonces, obviamente, esto va a repercutir en la capacidad funcional pulmonar de los pacientes. En cuanto al cuadro clínico, pues estas son las dos descripciones clásicas, ¿no? Pero se ha visto que realmente a veces no se comportan exactamente de esta manera. Son las dos descripciones clásicas que tenemos de los pacientes con EPOC, que puede ser el pink puffer o el blue bloater. Uno se caracteriza por tener más enfisema, que es el pink puffer, y otro por tener menos enfisema. Entonces, de este lado, pues, como podemos ver, aquellas personas que presentan mucho enfisema, pues generalmente son personas con un índice de masa corporal disminuido, que tienen menos comorbilidades cardiovasculares, menos comorbilidades metabólicas y mucha menos masa muscular. Se caracteriza por hiperinflación, disminución de la DLCO2, presentan más disnea, disminución de la capacidad de ejercicio y en general tienen un estado de salud disminuido. Sin embargo, aquellas personas que presentan menos enfisema se caracterizan por tener un índice de masa corporal más alto, comorbilidades metabólicas más comorbilidades metabólicas, generalmente tienen compromiso cardíaco, síndrome de apnea obstructiva del sueño que se sobrepone, menos hiperinflación, se caracteriza por más bronquitis crónica y tienen mayor predisposición a exacerbaciones. Entonces, en cuanto al diagnóstico, siempre tenemos que empezar de esta forma. Lo que tenemos que buscar es aquellas personas que tengan dificultad para respirar, que se presenten con tos crónica y la presencia de esputo aunado a factores de riesgo. Sabemos que factores del hospedero como bajo peso al nacer, como menor índice de masa corporal, junto con presencia de tabaquismo ya sea pasivo o de primera mano, factores de riesgo ocupacionales. Tenemos que utilizar la espirometría, que es nuestra primera función para el diagnóstico. ¿En qué momento tenemos que pensar o sospechar que en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Siempre hay que buscar en una disnea que sea progresiva a lo largo del tiempo, que no mejore, que sea característica y empeore con el ejercicio y que sea persistente. Una tos crónica que se presente por más de 1 o 2 años, que pueda o no ser, que sea intermitente y pueda ser o no productiva y que se presente con sibilancias recurrentes. De igual manera, una producción crónica de esputo puede ser muy indicativo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tengamos infecciones recurrentes de vías respiratorias inferiores y algo muy importante, pues los antecedentes de factores de riesgo, que es lo que ya habíamos comentado, y la presencia de antecedentes familiares en la familia. ¿Cuál es la importancia de poder hacer un diagnóstico temprano? En esta gráfica que es el paper de Lancet que les comento, que es una iniciativa para reducir, para llevar un mejor manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ellos comentan que, como podemos ver en la gráfica de arriba, generalmente aquí se ve cómo está graficado la función pulmonar versus el tiempo y los síntomas que se presentan. Como podemos ver, habitualmente el diagnóstico de POC se hace ya hasta que el paciente tiene disnea, hasta que el paciente ya tiene una tos crónica. En ese momento en el que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica produce síntomas, ya es un momento retardado para poder hacer el diagnóstico e impactar sobre el manejo. Al momento en que ya se produce síntomas, la realidad es que la función pulmonar ya está muy disminuida.
Entonces, como podemos ver, la mayoría de los ensayos clínicos, que es otra parte muy importante que ellos comentan, se realizan en pacientes que ya prácticamente no cuentan con función pulmonar, donde los síntomas son muy severos y ya está muy restringida la capacidad pulmonar. Entonces, ellos comentan que lo ideal sería esto, lo que vemos abajo, o sea, que más o menos en aquellas personas en las que sospechemos, en las que tengan factores de riesgo y que sabemos que tienen una predisposición alta para tener EPOC, se trate de hacer un diagnóstico temprano de EPOC y así limitar la disminución que vamos a tener en la función pulmonar antes de que se presenten todos los síntomas. Este es más o menos el algoritmo diagnóstico que se propone para poder realizar el diagnóstico de EPOC. Como ya sabemos, ¿no? Que estén presentes los síntomas y que tengamos causas de los 5 tipos que habíamos visto, causas que sean potencialmente productoras de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo primero, y como ya sabemos, el diagnóstico se tiene que establecer a través de espirometría. Lo que se comenta mucho es no existe la capacidad de poder realizar esta prueba en todos los centros. Entonces, pues, ellos te dicen que si tienes la espirometría disponible, pues inmediatamente la haces. Si tienes una relación FEP1 a capacidad vital forzada menor a 7, inmediatamente realizas el diagnóstico de POC. Sin embargo, si tienes la tomografía, bueno, si tienes tomografía o aparte tienes algunos otros estudios que realmente son un poco más difíciles de conseguir, pues que los realices como una relación de difusión, de resistencia, un lavado de nitrógeno. Bueno, entonces que si eso te sale presente, pues bueno, que te vayas por el diagnóstico de POC. Que si no tienes disponible la espirometría, que realices una tomografía para ver si encuentras datos indirectos de POC, como enfisema, atrapamiento aéreo, anormalidades en las vías respiratorias que te puedan hacer sospechar y confirmarte tu diagnóstico de POC. Que si no la tienes disponible, entonces valores los síntomas que están presentes, que realices un CAT, un MMRC2, o si existe la presencia de exacerbaciones, entonces tienes un diagnóstico muy probable de POC, entonces que en ese momento empieces a tratar. ¿Qué papel juega la espirometría para el diagnóstico en el EPOC? Pues es una prueba muy importante porque nos sirve tanto de diagnóstico como para evaluar la gravedad de la obstrucción del flujo de aire y evaluación de la seguridad de los tratamientos. Igualmente nos va a ayudar mucho y nos va a brindar mucha información acerca de decisiones terapéuticas, tanto farmacológicas en circunstancias seleccionadas, cuando existe discrepancia entre la espirometría y el nivel de síntomas, que es uno de los problemas habituales. No a veces se conlleva, o sea, si está bien descrito que a partir de cierta FEP1 vas a empezar a desarrollar síntomas, no siempre se correlaciona completamente el nivel de FEP1 de capacidad forzada que tengas con la presencia de síntomas o con la gravedad de los mismos. Te permite también considerar diagnósticos alternativos cuando los síntomas son desproporcionados al grado de obstrucción del flujo de aire, como hemos llegado a ver a veces esos pacientes que pensamos que tienen un claro diagnóstico de POC, pero al final se nos da un patrón restrictivo y bueno, eso nos puede orientar hacia otras cosas. Y pues identificar obviamente si existe un deterioro rápido. Bueno, esta clasificación de la GOLP, dependiendo de la gravedad de la limitación del flujo aéreo, pues es algo ya bastante conocido en pacientes en los que la relación FEP1, capacidad vital forzada, sea menor a 0.7, que establezcamos el diagnóstico de POC, entonces tenemos que medir la FEP1, el porcentaje de valor predicho, utilizando una respuesta broncodilatador. Como ya sabemos, ¿no? Un GOLD 1 es una FEP1 con mayor del 80% del valor predicho, un GOLD 2 se clasifica como leve, un GOLD 2 moderada, con una FEP1 menor al 50% y menor al 80% del valor predicho. Un GOL 3 que es grave, un 30% de FEP1 con menor al 50% del valor predicho. Y un GOL 4 muy grave con una FEP1 menor a 30% del valor predicho, post-broncodilatador. Entonces, la principal escala de valoración de disnea que tenemos que utilizar con los pacientes es esta, la de MMRC, que más o menos nos habla la dificultad que tienen los pacientes para poder realizar actividades de la vida diaria, si les producen disnea o no. Entonces, como podemos ver, pues, un grado 1, pues obviamente solo le falta el aire al momento de caminar, de hacer actividades físicas intensas, al caminar, al caminar haciendo una marcha más rápida de lo habitual. Un grado 2, el que no se puede mantener, es en comparación con otras personas de la misma edad, no se puede mantener el ritmo sin que se presente disnea. Un grado 3, cuando la persona antes de caminar a más o menos unos 100 metros ya empieza a presentar disnea. Y un grado 4, cuando al realizar actividades de bajo impacto, como cambiarse de ropa o solamente el hecho de salir de casa, produce disnea. Entonces, en esta escala nos clasifica el EPOC dependiendo ABCD, dependiendo al MMRC que tengamos o al CAT, que es otra escala de síntomas, y dependiendo los antecedentes de exacerbación moderada o grave que tengamos. Esta escala es mejor porque nos brinda
una mejor orientación hacia cómo debemos dirigir el tratamiento. Una vez que confirmamos el diagnóstico por espirometría de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay que hacer la evaluación de la limitación del flujo de aire con la respuesta, con la espirometría post-broncodilatador, clasificarlo en GOLD 1, 2, 3, 4. Entonces, y evaluar los síntomas junto con las exacerbaciones. Entonces, bueno, dependiendo si tengamos un antecedente de una exacerbación moderada o grave, si requirió o no ingreso hospitalario, lo clasificamos en la línea vertical. Y dependiendo del MMRC que tengamos o del CAT, pues lo clasificamos en la línea horizontal, en A, B, C o D. Obviamente, el peor pronóstico, el peor lugar para tener, pues es tener un EPOC de... Ok. Entonces, más o menos, ¿cómo vamos es un algoritmo que propone una revista de Nature para hacer la evaluación en pacientes con EPOC. Ya sabemos que en personas que tengan alto riesgo, pues, el primer paso siempre va a ser la espirometría, siempre que se encuentre disponible. Que si tenemos una relación F1 menor a 7, pues lo que ya hemos comentado, con una F1 mayor al 80% del valor predicho, pues es un gol 1 y solamente tenemos que educar al paciente y más o menos manejar los factores de riesgo, disminuir el consumo de tabaco, cosas que platicaremos ahorita más adelante. Si ya tenemos un EPOC que a partir que sea de un GOL 2, entonces ya hay que evaluar la severidad, dependiendo qué tanta disnea o qué tanta tolerancia al ejercicio tengan las personas y las comorbilidades y las exacerbaciones que se hayan presentado. En un GOL 2 ya hay que iniciar tratamiento de la obstrucción, pero además reducir los factores de riesgo que puedan estar presentes en los pacientes y considerar terapia de rehabilitación pulmonar. En un GOL 3, de igual manera, ya está indicado realizar tratamiento, monitorear respuesta y ya está indicada realizar una rehabilitación pulmonar. En un GOL 4, pues igual exactamente lo mismo, pero pues ya considerar la reducción de pulmón o incluso el trasplante. Ok, ¿cuáles son los objetivos que tenemos de tratamiento para el EPOC? Principalmente aliviar los síntomas, que es de lo que más se van a quejar los pacientes. O sea, tenemos que poder darles a los pacientes algún beneficio y mejorar la calidad de vida, mejorar la tolerancia al ejercicio, el estado de salud, todo esto lo vamos a conseguir reduciendo síntomas. Sin embargo, pues además de eso, tenemos que prevenir que la enfermedad progrese, prevenir y tratar las exacerbaciones y reducir la mortalidad. Doctor, hasta aquí, ¿algo que quiera comentar? No, pues muy bien. Continúo y ahorita ya les hago como unas observaciones al último, sobre todo de la cuestión inicial de el manejo de prevención y prediagnóstico. ¿Vale? Ok. Ok, este es más o menos el algoritmo que nos establece la guía GOLD del 2022. Ellos nos dicen que, bueno, consideres tu diagnóstico, síntomas, factores de riesgo, espirometría y que la repitas si tienes una espirometría limítrofe que no te cuadra exactamente con el diagnóstico que tienes. Ok, haces tu evaluación inicial, lo divides GOLD de 1 a 4, haces tu clasificación de A, B, C, D, buscas historias de exacerbación, el estado de tabaquismo actualmente que tenga el paciente, que analices en busca de comorbilidades genéticas como deficiencia de 1-antitripsina y otras comorbilidades cardiovasculares. Ok, en cuanto al manejo inicial, que empieces con lo lógico. Cese al tabaquismo tiene que ser tu primera medida farmacológica, tu primera medida de intervención para pacientes con EPOC. Vacunación, cambios en el estilo de vida, ejercicio y farmacoterapia inicial, que ahorita vamos a hablar un poco más. Hacen mucho hincapié también en que, además de manejar los factores de riesgo, que le brindes mucha educación al paciente en cómo utilizar los fármacos de manera adecuada, cómo utilizar los inhaladores, que se le brinden bien las instrucciones para que el paciente sí se aplique bien el medicamento y que puedas iniciar un plan escrito, que el paciente lleve bien su bitácora de cuáles son las intervenciones que estás realizando y cómo ha mejorado con respecto a eso. Entonces, bueno, y que posteriormente ya revalores cómo ha ido progresando el paciente. Vamos a comentar un poco esto. Como primeras medidas, pues ellos ponen que un cese al tabaquismo tiene que ser lo primero que debes hacer con un paciente con EPOC. Esto lo ponen como un nivel de evidencia, una recomendación A. Igual te ponen que disminuyas todos los factores de riesgo, como aquellas personas que cocinan en humo de leña, que ya se los limites, que limiten su exposición a humo, tanto de tabaco como de quema de leña, carbón, etcétera, etcétera. Estas se las resumí lo más que pude. ¿Cómo son las recomendaciones de vacunación? Esto es lo que dice la guía de este año. ¿Cómo deben ser las vacunaciones en aquellas personas que tienen EPOC? Influenza y COVID a todos. A influenza anual y COVID por lo menos que tengan dosis y refuerzo. E idealmente ellos ponen que tiene que hacerse una vez al año.
En aquellas personas que tienen menos de 65 años y con FEP1 que sea menor al 40% del valor predicho, hay que administrar la vacuna de 23 valente de neumococo polisacárido. Y en personas de mayores de 65 años, independientemente de la FEP1 que tenga, tienen que tener una vacuna de 3 valente de neumococo conjugado. Ok, entonces, más o menos igual te las dividen dependiendo al grupo, al grupos de ABCD que los tengas, en aquellos pacientes que solo tengan que sean a partir del grupo A, que ya sabemos que no tienen síntomas importantes y no han tenido presencia de exacerbaciones, que no lleven hospitalizaciones, lo primordial siempre debe ser cese el tabaquismo, es la primera medida que se debe hacer, y aumentar la actividad física, porque sabemos que esto va a mejorar la función pulmonar de los pacientes. Ellos te dicen que ellos te dan las recomendaciones de vacunación, que son las que les comenté, pero que varía dependiendo a las guías las guías locales de cada país. Entonces, pero bueno, en lo general, lo que ya les había comentado, vacunación contra COVID, contra influenza y vacunación en caso para neumococo. Igual te hacen mucho hincapié que la vacunación para bordetela en caso de que no se tenga el antecedente previo. Pero bueno, en aquellas personas que ya tengan un EPO clasificado B, C o D, te dicen que debes iniciar alguna medida de rehabilitación pulmonar, iniciar actividad física y que debes, bueno, ya dependiendo de la actividad, considerar el tratamiento farmacológico. ¿Cómo se prescribe el oxígeno suplementario en pacientes con EPOC? Esto es algo muy importante. Si bien, porque algo que hemos visto en el hospital es que mucha gente tiene oxígeno a domicilio cuando no siempre tiene la indicación clara de hecho. Si al aire ambiente, lo primero que haces es tomar una gasometría. Si al aire ambiente tiene una hipoxemia arterial, definida como una PaO2 menor a 55 milímetros de mercurio o una saturación por gasometría al 88%, es indicación para prescribir oxígeno. O si la PaO2 está mayor al 55%, pero menor a 55 milímetros de mercurio, pero menor a 60, con insuficiencia cardíaca derecha o presencia de poliglobulia, en ese caso también es indicación para prescribir oxígeno. Y debes de prescribir oxígeno para tratar de mantener una saturación arterial superior al 90%. Es otra cosa que también vemos muy común. Aquellos pacientes con EPOC no siempre los vamos a tener en metas de llevarlo a 96, 97%. Nuestra meta debe ser el mantener una saturación por encima del 90%. Entonces, te dice que más o menos hagas una evaluación cada 60, 90 días para evaluar si el oxígeno suplementario todavía está indicado y si el paciente continúa, continúa aplicándose el oxígeno suplementario que se está prescribiendo o si el oxígeno suplementario todavía sigue siendo efectivo para llevarlo a las metas que tienes. Ahí, doctor, la única cosa es que siempre, bueno, a veces hemos tenido un poco de duda de cómo prescribirlo, o sea, qué tanto tiempo lo debe usar, si solamente debe usar por las noches o si es algo que debe ser variable. Ahí es apegarte mucho a lo que viene siendo el paciente. Por lo regular, los estudios clásicos ya te lo comentaban que era hasta 16 horas al día, respetando las horas diurnas, perdón, nocturnas. Al final de cuentas, en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí les recomiendo que hagan un seguimiento como de 24 horas, porque hay una definición muy diferente para calificar la hipoxemia nocturna, que eso por lo regular nosotros lo hacemos en el laboratorio de sueño con el manejo o la monitorización mediante la polisomnografía o la poligrafía, pero ya ahorita los estudios sí te recomiendan más un seguimiento de hasta 24 horas a dosis de oxígeno en las cuales el automonitoreo del paciente lo lleve a tener unas saturaciones desde 88 hasta 92%. Te comento, la verdad es muy variable. Mi recomendación es de que sí le comenten al paciente, sobre todo en los ámbitos o cuando realiza algún tipo de esfuerzo, puede llegar a descansar, pero sí le recomendaría que lo más apegado a las 24 horas, si el paciente puede respetar las horas de sueño, pues está adelante, pero yo sí le recomendaría por puro recomendación, ahora sí, por digamos experiencia propia, que sí se usara hasta las 24 horas, ¿sale? Porque el paciente que tiene hipoxemia durante los periodos diurnos va a tener también hipoxemia durante las noches, solamente que eso ya se define mediante otro estudio, ¿vale? Ok, doctor, gracias. Ok, en cuanto a la rehabilitación pulmonar, como les había comentado, o sea, la Golta establece que es una parte muy importante.
es algo difícil, pero hay cosas que pueden ser hasta muy sencillas. ¿Por qué es importante? La rehabilitación pulmonar mejora la disnea, el estado de salud y la tolerancia en ejercicios. Esto en pacientes estables. Es importante que, si bien puede hacerse en pacientes con exacerbaciones, trates de que antes de que el paciente llegue a exacerbaciones recurrentes, inicies un programa de rehabilitación pulmonar temprano. Como les comento, la rehabilitación pulmonar reduce la hospitalización en pacientes que han tenido una exacerbación reciente, menos de 4 semanas antes de la hospitalización, y tiene una mejoría en síntomas, tanto de ansiedad como depresión. ¿Por qué? O sea, solamente se ha visto que si tú educas al paciente solamente y le comentas de su enfermedad, no es siempre lo más efectivo, no ha sido una medida efectiva para poder impactar. Por eso es importante lo de la rehabilitación. Ok, entonces otra cosa que muy importante que meten, que igual sí hay algunos programas aquí en México, es lo de la telemedicina, que si bien puede mejorar, pero no ha demostrado que se tenga un beneficio claro. Solamente lo único que comenta la guía es que puede ser útil para identificar a aquellos pacientes que están en riesgo de tener una exacerbación, que en esos casos es cuando la telemedicina ha sido útil. Ok, ¿cómo vamos a iniciar el tratamiento farmacológico? Dependiendo a qué grupo lo hayamos dividido, eh, si sea una A, B, C o D, les comento que por eso es más importante esta clasificación que solamente la de 1, 2, 3, 4, o sea, basarnos solamente en los valores de espirometría. Esta clasificación es mucho más importante porque nos brinda, además, nos da un indicio sobre qué manejo tenemos que dar. Si tenemos un paciente en EPOC en grupo A, solamente un broncodilatador va a ser suficiente. Eh, bueno, eso dependiendo, ¿no? Pero igual me hacen mucha mención que esto debe ser algo dinámico y tienes que estar monitorizando si con ese manejo inicial que tú diste es suficiente para mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas y disminuir las hospitalizaciones. Ok, en el grupo B, pues tienes lo que se comenta es que puedes dar un broncodilatador de larga acción o un muscarínico de acción prolongada. En el grupo C, inmediatamente debes iniciar con un muscarínico de acción prolongada, y en el grupo D debes hacer una combinación. De manera inicial puedes hacerlo con un antimuscarínico de acción prolongada, pero debes considerar, si el paciente tiene un CAT mayor a 20 y está altamente sintomático, pues iniciar de manera inicial también con un broncodilatador de acción prolongada o con un esteroide inhalado más un broncodilatador de acción prolongada. Igual te toman en cuenta que si tienes unos eosinófilos mayor a 300, que pues también consideres iniciar un broncodilatador de acción prolongada. Ok, ¿qué evidencia tenemos en cuanto a los broncodilatadores en pacientes que tienen EPOC estable? Es importante que solamente en estable. Los broncodilatadores inhalados pues generalmente son muy buenos para reducir síntomas en aquellos pacientes que se encuentran con EPOC estable. El uso de broncodilatadores de acción corta, de beta-agonistas de acción corta, o muscarínicos de acción corta, generalmente mejora la FEV1 y los síntomas, pero si bien te dicen que no los uses de manera, o sea, que no es algo que se va a usar de manera regular, solamente que habitualmente se prescriben por razón necesaria. La combinación de tanto de beta-agonistas de acción corta como de antimuscarínicos de acción corta, comparado con otros medicamentos, ha demostrado mejorar la FEV1 y los síntomas. Sin embargo, los beta-agonistas de acción prolongada y los muscarínicos de acción prolongada son los que han demostrado tener una mejoría importante en la función pulmonar, en la disnea, en el estado de salud, y disminuir exacerbaciones. Y como terapia inicial, siempre se ha visto que los antimuscarínicos de acción prolongada son una terapia más eficaz para reducir las exacerbaciones comparados con los beta-agonistas de acción prolongada. Por eso, y disminuir hospitalizaciones. Por eso, de manera inicial, siempre te dicen que trates de empezar con un antimuscarínico. Pero en el momento en que tienes un paciente, bueno, que tenga un GOLD C o D, iniciar una combinación de estos dos aumenta la FEV1 y disminuye la presencia de síntomas comparados con la monoterapia. Igual reducen las exacerbaciones. Igual el tiotropio, que es el antagonista muscarínico de acción prolongada, reduce mejora la rehabilitación pulmonar y mejora la tolerancia al ejercicio. Por eso es importante que se acompañen uno del otro. Ok, en cuanto a los esteroides inhalados,
comparados los corticosteroides inhalados con los beta-agonistas de acción prolongada, son más efectivos para mejorar la función pulmonar y el estado de salud y reducir las exacerbaciones en pacientes que tienen presencia de POC moderada y que presentan exacerbaciones de manera regular. Algo importante pues es que utilizar corticosteroides inhalados de manera regular aumenta el riesgo de neumonía y más en pacientes que tenemos con enfermedad severa. Por eso es importante no dejarlos siempre como monoterapia y no utilizarlos por tiempos prolongados. Entonces, sin embargo, lo que más se ha visto y lo que está más recomendado en este momento es la triple terapia, que es utilizar el antimuscarínico, el beta-agonista de acción prolongada y el corticosteroide inhalado, porque se ha visto que es lo que mayor impacto tiene en mejora de la función pulmonar, en los síntomas y que reduce exacerbaciones, comparados con cualquiera de estas otras terapias combinadas de manera como monoterapia o utilizando LABA o LAMA solos. La evidencia de esteroides por vía oral no ha demostrado que realmente impacten en la mejoría de la progresión de la enfermedad o que realmente conlleven un beneficio. Por eso solamente estos no están recomendados. Algo muy importante es que los inhibidores de fosfodiesterasa 4, en aquellos pacientes que tengan bronquitis crónicas y que tengan un EPOC severo y que tengan una historial importante de exacerbaciones, se ha visto que los inhibidores de fosfodiesterasa 4 mejoran la función pulmonar y pueden reducir las exacerbaciones. Ok, en cuanto a los antibióticos, el que más se estudia pues, es la citromicina y la eritromicina. El uso finalmente de macrólidos puede reducir las exacerbaciones de más de un año, pero no tiene impacto en la mortalidad. O sea, si bien los antibióticos disminuyen las exacerbaciones y las hospitalizaciones, no se ha visto que impactan en la mortalidad. En parte porque el uso prolongado de la citromicina se ha visto que tiene una incidencia incrementada de resistencia bacteriana. Y eso se puede ver en este metaanálisis, que fue más o menos de donde sacaron esta recomendación. Aquí se ve, es un forest plot en donde podemos ver en donde se compara el uso de antibióticos y el uso de placebo en algunos estudios que se realizaron. Si bien estos estudios son desde los años 80, 90 y unos más recientes desde el 2016. Pero en esto lo que comparan es duración de estancia hospitalaria y hay otro donde comparan también los reinternamientos, las exacerbaciones que requieren hospitalización, donde se ha visto que obviamente, como podemos ver aquí, favorece mucho el uso de antibióticos para disminuir los días de estancia hospitalaria. Ok, hay cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a iniciar corticosteroides inhalados. Como les comento, nunca deben utilizarse como monoterapia de manera inicial. Siempre deben usarse ya sea con un LAMA o con un LABA. ¿Qué nos dice o cuál es una fuerte recomendación para poder usarlos? Que tengamos historia de hospitalizaciones por EPOC, por exacerbaciones severas, o de moderadas a severas, que sean más de 2 en un año, como les había comentado, la presencia de eosinofilia en sangre, más de 300 eosinófilos en sangre, y que existe una historia concomitante de asma. Es cuando tenemos una evidencia fuerte de poder utilizarlos. ¿Cuándo consideramos su uso? Cuando solamente tenemos una exacerbación al año por EPOC o cuando los eosinófilos son mayores a 100 pero menores a 300. ¿Y cuándo no debemos usarlo? Cuando ya tengamos episodios repetidos de neumonía, porque aumentan el riesgo de infecciones bacterianas, cuando los eosinófilos sean menores a 100 o que tengamos historia de infección por micobacterias. Ok, en cuanto a otros tratamientos farmacológicos, el déficit hereditario de alfa-1 antitripsina, cuando es grave, en estos pacientes pueden ser candidatos al tratamiento sustitutivo con esta enzima. No se recomienda el uso de antitosígenos porque pueden inducir a los episodios de neumonía. Y aquellos fármacos que están para la hipertensión pulmonar primaria no son recomendados en pacientes con hipertensión pulmonar secundaria debido a EPOC. Como sabemos, son grupos diferentes de hipertensión pulmonar y la fisiopatología es diferente. Entonces, la hipertensión pulmonar primaria o la verdadera hipertensión arterial pulmonar no se debe utilizar ese tratamiento para pacientes con EPOC. Una recomendación que es de este año, que se puede considerar el empleo de dosis bajas de opioides orales y parenterales en aquellos pacientes que tengan una disnea severa.
y que tengan una enfermedad grave. Esta recomendación es apenas del 2022, en la guía del 2021 no está presente. Ok, algo muy importante que marca la guía son aquellas posibles cosas que nos pueden indicar que el paciente tiene una exacerbación lo suficientemente severa para poder indicarnos una hospitalización. Este es el papel este es el momento en el que tiene un papel importante la telemedicina. En aquellos pacientes que tengan síntomas graves, que tengan un empeoro súbito de la disnea en reposo, una frecuencia respiratoria elevada, una disminución de la saturación, confusión o somnolencia, que tengan datos de insuficiencia respiratoria aguda, aparición de nuevos signos físicos como cianosis o edema periférico, que a pesar de tener lo que siempre tienen sus beta-agonistas de acción corta para exacerbación de rescate, que no respondan al tratamiento médico inicial y que tengan presencia de comorbilidades graves. Esa siempre es indicación para poder llevar al paciente a una hospitalización, como insuficiencia cardíaca, arritmias, etc. Okay. ¿Cómo vamos a tratar una exacerbación severa? Primero tenemos que ver qué tan severos son los síntomas. Tenemos que conseguir, obviamente, una gasometría arterial y una radiografía de tórax. Hay que administrar oxígeno suplementario para llegar a las metas que ya hayamos comentado. Ellos sí ponen que realizar un taller gasométrico para ver cómo se encuentran el estado, o sea, para ver más o menos cómo se está comportando los gases arteriales y tener una oximetría de pulso continua. Ok, en cuanto a los broncodilatadores, aumentar la frecuencia de los beta-agonistas de acción corta, ya sea combinar dos beta-agonistas de acción corta con un beta-agonista de acción corta con un anticolinérgico de acción corta, y utilizar LABAs o LABAs cuando el paciente se encuentra estable para que haya salido una vez de la exacerbación, y que podemos utilizar nebulizadores para mejorar la sintomatología cuando sea apropiado. El considerar esteroides orales, considerar antibióticos orales cuando exista indicio de una infección bacteriana presente, considerar ventilación mecánica no invasiva en caso de ser necesario y obviamente las medidas generales, ¿no? Balance de líquidos, anticoagulación profiláctica, y tratar aquellas condiciones que pueden empeorar el cuadro, como falla cardíaca, arritmias, embolismos pulmonares, etc. Ok, ya directamente al tratamiento farmacológico, los beta-agonistas de acción corta inhalados con o sin anticolinérgicos de acción corta se recomiendan que sean el tratamiento inicial broncodilatador para la exacerbación aguda. Aquí los esteroides inhalados sí pueden mejorar la FEV1, la oxigenación y acortar el tiempo de recuperación y días de hospitalización, pero los esteroides no deben ser utilizados más de 5 o 7 días por el riesgo de presentar o de complicarse con neumonías bacterianas. Como lo habíamos comentado, los antibióticos reducen el tiempo de hospitalización, reducen el tiempo de recuperación y los días de estancia hospitalaria, pero este tratamiento debe ser más o menos de 5 a 7 días. Ya el uso de metiljantinas no está recomendado debido a sus efectos secundarios. Y te dicen que siempre, en caso de una exacerbación, te vayas primero a ventilación mecánica no invasiva antes de irte directamente por la ventilación invasiva. Que como primera línea muchos pacientes pueden responder a eso antes de irte a ventilación mecánica invasiva como tal. Ok, entonces estos son más o menos las recomendaciones que se tienen de aquellas intervenciones farmacológicas que sí reducen la frecuencia de exacerbaciones por EPOC, como son los broncodilatadores, los LAMAs o la combinación de ambos. El dar esteroides, dar el beta-agonista de acción prolongada con esteroide inhalado o la triple terapia que hemos comentado que es lo más recomendado. Antiinflamatorios no esteroideos como el roflumilast, que igual, bueno, yo había leído que tiene o sea, que su uso igual disminuye días de estancia hospitalaria y disminuye el número de exacerbaciones, pero no tiene un impacto en la mortalidad. Obviamente las primeras medidas que deben ser vacunas, macrólidos a largo plazo, bueno, siempre teniendo en cuenta la resistencia bacteriana, reguladores de la mucosa como N-acetilcisteína, carbocisteína, y bueno, las medidas generales, disminuir el hábito tabáquico, la rehabilitación pulmonar, vitamina D y medidas de protección más ahorita en la pandemia, ¿no? Uso de cubrebocas, contacto social disminuido, lavado de manos, etc. Listo. ¿Algo que nos quiera comentar, doctor? Muy bien, Iván. Pues sí, bueno, ahorita nada más para comentarios. Ahorita como tal ustedes tienen la fortuna o la mala suerte de que
Como por eso le pedí ayer a Iván que pusiera lo de la nueva clasificación. La verdad es que ahorita, sobre todo desde el año, pues finales del año pasado, a consecuencia de lo que viene siendo ahora sí que el periodo post pandemia y un poquito antes, ya se ha vuelto a tratar de redefinir lo que es el paradigma de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿A qué va esto? Y van a poner una tabla muy importante que viene en ese consenso, que es sobre todo los momentos del diagnóstico y los momentos en los cuales nosotros, ¿qué es esa, que como pueden ver nosotros realizamos como tal diagnóstico de los pacientes con la EPOC, ya de forma muy tardía. También todos los estudios clínicos que también comentaba igual, en esa cuestión también son de cierta forma muy tardíos. ¿A qué va este cambio de paradigma? La verdad es de que ahorita pues se ha visto y como verán la nueva clasificación o la nueva propuesta de clasificación hace mucho énfasis en los factores ambientales o en los antecedentes de los pacientes. La verdad es que hay pacientes que a lo mejor no se relaciona tanto su declive en la función pulmonar sin que pues no se relaciona con el consumo de tabaco o con algún factor externo propuesto o ya conocido, por ejemplo, humo de leña, que era lo que comentábamos, o el trabajo en alguna industria, sino que hay pacientes que el simple hecho de haber tenido tantos datos de infección dentro de su infancia, pues también los hace muy predisponentes a este tipo de afectaciones. Tal ejemplo, creo que le tocó al doctor Palafox, tenemos pacientes con diagnósticos de inmunodeficiencias primarias que siempre se habían clasificado como por EPOC, pero en realidad ya tienen una tasa de una FEP1 disminuida, ese tipo de pacientes, pero no es consecuencia de un tabaquismo, no es consecuencia de algún otro tipo de afección, sino que fueron mal clasificados como EPOC debido a toda la interacción de infecciones que tuvieron durante la infancia. Ahora, a partir de eso, como van a ver en la guía del 2022, sobre todo en el apartado de factores de riesgo o de clasificación, ya estamos utilizando nosotros en algún contexto, algunas definiciones como viene siendo la PREPOC. ¿En qué consiste esa PREPOC? Son pacientes que como tal la definición, son pacientes que ya tienen como tal algún tipo de grado de sintomatología o incluso que me ha tocado ver pacientes con enfisema pulmonar o pacientes con nódulos pulmonares o ya en un contexto de cáncer que te hablaría de una enfermedad pulmonar obstructiva elevada, pero da la casualidad que esos tipos de pacientes aún tienen conservada su función pulmonar. Como tal, no se definen como pacientes con afectación o como un diagnóstico de EPOC. Sin embargo, pues vemos que las características o la afección ya llegó a tal punto que son pacientes que no entran dentro de esa definición de la EPOC, pero ya prácticamente nosotros sabemos que tienen ese tipo de enfermedad. Entonces, a partir de eso se han creado definiciones de la PREPOC, donde pacientes este, con resultados de espirometría normales, a veces se pueden ver obligados a realizar un estudio que se llama oscilometría de impulso, que es un estudio un poquito más sofisticado y es un estudio, pues ahora sí, más fácil de hacer a los pacientes, donde simplemente nosotros detectamos una afección de la vía aérea pequeña, que es donde comienza toda la afección de POC. Entonces, a partir de ahí, ya empezamos a nosotros a familiarizarnos con algunos contextos que son de vital importancia futuro de sus pacientes. Ahora, siempre les comento acá a los residentes o también cuando vienen ustedes que yo soy muy, de cierta forma, fanático en estar clasificando pacientes. Ahora, te podrías ir a la tabla de la GOLD perdón, a la clasificación de la GOLD o de los paneles, por favor, Iván, a esa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muchas veces también a veces me he topado algunos residentes que no entienden todavía cómo clasificarlo. Para clasificar un EPOC se necesitan dos cosas. Una, los cuestionarios. Tanto el MRC y el CAT son fundamentales. Eso nosotros lo hacemos en la consulta todos los días. Y a partir de ahí, ya sea su clasificación de MMRC y CAT, de acuerdo a que sea un MMRC 1 o un mayor a 2, si es mayor a 2 y con un CAT mayor a 10, van a ubicar a su paciente dentro del panel B o del panel D, ¿sale? En vertical. Y si evidentemente el CAT es menor a 10 y un MMRC de 0 a 1, lo van a clasificar como A o C.
¿Dónde viene como tal el simple hecho de clasificarlo ahora sí como BD o como AC? El simple hecho de preguntarle si ha tenido algún ingreso hospitalario, esto reciente, pero esto es en el contexto solamente de exacerbación de la época. ¿Qué es válido ahí preguntar? Si a usted como paciente lo han ingresado alguna vez por dificultad respiratoria, el paciente te puede decir que sí o te puede decir que no. Hay pacientes que hay que saberles preguntar y que te pueden decir, no, no me hospitalizaron de eso, pero me hospitalizaron por una neumonía y tuve a lo mejor la presencia de, sí me pusieron oxígeno, estuve 5 o 7 días en el hospital. Entonces hay que saber un poquito preguntarle, interpretar ese tipo de antecedentes para ubicar a su paciente dentro del contexto de AC. Entonces, el primer apellido que tiene que llevar su enfermedad pulmonar obstructiva es el panel. Panel A, panel C, panel D o panel B. Como decía Iván, es mejor este tipo de clasificación porque los va a orientar hacia qué tipo de tratamiento van a usar. Si es monoterapia con broncodilatador, si es otra terapia con doble broncodilatador y si se puede anexar después un manejo con esteroide. Ahora, ¿cuál es el segundo apellido que le van a poner a esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Ya recibieron a su paciente en la primera consulta, ya lo estadificaron en cuanto a panel. Si tiene una espirometría, ya se puede clasificar. Lo único que hay que ver es el porcentaje de la FEP1 para clasificarlo como GOL 1, GOL 2, GOL 3 o GOL 4. Ahora, en base a esto, pues ya tienen ahí su segundo apellido para clasificar bien a su paciente en cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va a ser el panel ABCD o Gol I, el segundo apellido, Gol 1, Gol 2, Gol 3, Gol 4. Ya eso para mí, a mí ya me sirve como neumo y a ustedes como médicos internistas para saber la gravedad de su paciente. Un tercer apellido que sería como escrutinio sería la valoración del BODE. En cuanto a la valoración del BODE, sí se requiere un poquito más de algunas pruebas especiales que la verdad no están tan a la mano en cuanto a los pacientes, pero que sí se pueden llegar a usar si son un poquito más meticulosos y un poquito como, más como yo, un poquito más obsesivo en cuanto al seguimiento de los pacientes, ¿sale? La clasificación de BODE, pues es una clasificación en cuanto que nos va a hablar del pronóstico de ese paciente a largo plazo, ¿sale? Ahora, ¿cuál otro apellido que es muy importante que va a darles como un punto de buena práctica y que sean como tal médicos que están un poquito más actualizados? Ahora, es la cuestión del fenotipo y del endotipo, ¿sale? La verdad es que en los últimos años ha habido un boom en cuanto a la clasificación de este tipo de pacientes de acuerdo a un fenotipo o a un endotipo. Hay que recordar que el endotipo es el mecanismo funcional o fisiopatológico que está causando al fenotipo, que es el conjunto de características que pueden ser observables del paciente. Ahora, ¿qué endotipo tenemos? Evidentemente hay de dos tipos que son los más comunes, digamos, pero dentro de esos endotipos son bastante raros. Uno son los pacientes con que se demuestra una alteración en las telomerasas, que eso pues a la postre ayuda o bueno, contribuye al envejecimiento pulmonar más temprano, ¿sale? El siguiente endotipo sería el más famoso, que es el déficit de alfa-1 antitripsina. Como les comentaba el otro día que vimos lo de enfisema, es una patología pero muy rara que la verdad se va a presentar casi en menos del 1% de sus pacientes, pero sí hay que tomarla en cuenta. Ahora, ¿qué endotipos tenemos? Los más famosos y a los que hay que ponerles mucha atención son a los pacientes que vamos a darles el endotipo de exacerbador frecuente, ¿sale? Ese es un endotipo muy importante, se ha visto mediante algunos estudios como viene siendo el Spirometric y el CopGens, que son cortes que han visto que este tipo de pacientes son unos pacientes de alto riesgo porque la definición de exacerbador frecuente son aquellos pacientes que presentan 2 o más exacerbaciones por año. Por lo regular son de tipo infeccioso y están muy relacionados a algunas bacterias que ya están como tal catalogadas en este fenotipo, que van a ser tanto Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae y Moraxella cataralis. Ahora, de ahí es de que este tipo de pacientes hay que tratar de agarrarlos o identificarlos de forma oportuna para que, como decía Iván, todos los pacientes tengan o no, pero sobre todo ellos hay que estarlos vacunando contra influenza y contra Streptococcus pneumoniae, ¿sale?
En este caso, porque como les comentaba, son de los principales agentes que van a causar ese tipo de exacerbaciones. Además, que son los pacientes que tenemos que estar, de cierta forma, monitorizando más para tratar de que no lleguen a esa exacerbación, porque hay que recordar que por cada exacerbación que su paciente con enfermedad pulmonar obstructiva presente, ese paciente ya de plano es una reducción de su función pulmonar que no se va a recuperar. El siguiente que a mí se me hace pues también muy importante es aquel paciente que lo vamos a definir como un declinador rápido. ¿A qué se refiere declinador rápido? Hay pacientes que pueden estar con una sintomatología muy grave y van a ver que a lo mejor tienen una exposición a índice de tabaco baja, que no tienen como tal algunos exposicionales, no tienen antecedentes, pero el simple hecho es de que estos pacientes declinadores rápidos presentan un declive, como su nombre lo dice, en la función pulmonar más rápida de lo normal. ¿Cómo lo van a definir este endotipo de declinador rápido? Lo van a definir como el descenso que tenga su FEV1, que hay que prestarle atención, más de 60 mililitros al año, ¿sale? Así es como van a identificar a un paciente con este fenotipo de declinador rápido. ¿Cómo van a sacar esa suma o esa conversión? La tasa de disminución ustedes la van a calcular del primer FEV1 que tengan al momento de que conocieron a su paciente, le van a restar el FEV1 que van a tener en su seguimiento en la siguiente espirometría y lo van a dividir por el número de años de seguimiento. Si es un paciente que lo llevan siguiendo en 3 años, ustedes mediante esa conversión de FEV1 inicial menos la FEV1 actual de seguimiento entre el número de años de seguimiento que han visto ese paciente, van a obtener la tasa de disminución y así es como ustedes van a clasificar ese endotipo, ¿sale? Otros endotipos que se conocen es el endotipo del fenotipo, perdón, de eosinofílico, ¿sale? Hay hasta un 15, hasta un 40% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva que también presentan un componente eosinofílico. Hay que recordar que la eosinofilia a lo mejor antes se pensaba que era muy particular de la patología de asma, ¿sale? Pero como les digo, casi hasta el 40% de estos pacientes van a tener ese tipo de afectación o van a entrar dentro de ese fenotipo. ¿Cómo ustedes lo van a identificar? Evidentemente mediante una biometría hemática van a hacer, creo que también lo comentó Iván, el manejo cuando se observen que tiene un conteo de eosinófilos mayor de 150 células. Esos son pacientes que ustedes van a definir como pacientes que pueden ser, que tienen algún tipo de endotipo eosinofílico. Y también pueden hacerlo durante un screening, ya sea que tengan una biometría hemática del año pasado o de ese mismo año, que también tenga 300, ¿sale? Si ustedes van y lo buscan de esa forma, con más de 300, son pacientes en los cuales deben de considerar el manejo anexo a todos sus broncodilatadores, el manejo con corticosteroide. Entonces, para definir el fenotipo, es más de 150 el conteo de eosinófilos, para considerar tratamiento más de 300, ¿sale? Entonces, también hay otros fenotipos que están un poquito más en estudio. Por ejemplo, antes se consideraba mucho, se hablaba mucho de la sobreposición asma-EPOC. Sin embargo, ya ahorita los cánones o los expertos ya nos hacen la recomendación de considerarlo como dos patologías distintas, ¿sale? No como una patología sobreagregada, pero aún así se conoce el tipo de fenotipo que es de asma y EPOC, ¿sale? Cuando tu paciente cumple como tal datos de reversibilidad que son sugerentes de asma, pero que no cumplen como tal del diagnóstico de asma, que se quedan en esa definición previa y que presentan también conteo-eosinofilia elevada, datos de enfisema, que son pacientes que te combinan tanto los dos síntomas y signos, ¿sale? Entonces, para que ustedes clasifiquen bien a su paciente, que a lo mejor les encargaría eso y que va a hablar muy bien de ustedes y que se están actualizando, sería su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el panel, la GOLD, y si pueden también un BODE, y después también clasificarlo como un endotipo, ¿sale? Eso va a hablar muy bien de ustedes y van a hacer una correcta clasificación, porque cuando ya tengan ese tipo de pacientes,
van a saber si es un exacerbador frecuente, hay que estarlo revisando constantemente. Si es un paciente declinador rápido, hay que estar con el manejo de la rehabilitación, con manejos de protección contra exacerbaciones un poquito más frecuentes que a diferencia de otros pacientes. Pacientes con componente eosinofílico evidentemente tiene una repercusión muy alta en cuanto al manejo o la opción, el beneficio que van a tener estos pacientes con el manejo de la terapia con corticosteroides. Ahora, otra cosa que ahorita vi que comentó Iván que se me hace muy importante, el manejo también de las exacerbaciones, ¿sale? Ahora, como tal, eso ya no viene ahorita descrito en la guía, no lo van a encontrar, pero yo muchas veces cuando, no sé, voy a una interconsulta, de un paciente con EPOC exacerbado, hay que valorar nosotros primero si requiere una hospitalización, ¿sale? Hay que hacer como tal el diagnóstico, pero hay que valorar si requiere una hospitalización. La verdad es de que hasta un 70% de las exacerbaciones llegan a ser infecciosas. Se habla de un 30% que puede ser de alguna causa desconocida. Evidentemente en el componente de las infecciosas por lo bacteriano y lo viral van de la mano o llevan pues como tal la carga. ¿Qué escalas pueden usar que están ahorita más actualizadas o que son un poquito más validadas para saber si su paciente requiere hospitalización o no? Es el índice de CAF, ¿sale? Es de CAF, es D, E, C de casa, A y F, de CAF. Eso con esa tabla que ustedes les van a valorar algunos aspectos, como viene siendo el grado de disnea, la presencia de eosinopenia y la presencia de a lo mejor de acidosis y datos de consolidación, incluso de fibrilación auricular, les van a ayudar mucho a definir si su paciente requiere una hospitalización. Hay pacientes que pueden presentar, sí, exacerbaciones de POC, pero ese tipo de exacerbaciones se pueden manejar en casa. De hecho, hay bibliografía que te habla que hasta un 80% de estos pacientes pueden manejarse en domicilio con seguimiento a las 72 horas. Si ese es el caso de que un paciente no vean que tenga requerimientos de oxígeno alto, pero si tenga un aumento de los síntomas, de acuerdo a lo mejor a sus criterios de Antonice, que son los más aceptados y como que los más fáciles de usar, hay que recordar que ese tipo de pacientes, pues hay que volverlos a citar en 72 horas para volverlos a valorar y ver si hubo una respuesta o no a su tratamiento. Otra cosa, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que me lo he topado muchas veces, que por lo regular debido a la hipoxemia o debido a ese compromiso respiratorio ya llegan con frecuencias cardíacas elevadas, ¿sale? Con frecuencias cardíacas elevadas he visto a muchos doctores que se amarran mucho con el manejo del salbutamol o los betagonistas de corta acción, ¿sale? ¿Por qué? Porque sabemos que uno de sus efectos es el aumento de esa frecuencia cardíaca aún más. Entonces, ahí sí como punto a lo mejor de buena práctica, si su paciente no tiene una patología cardíaca, no tiene datos de fibrilación auricular de acuerdo a su DECA, no tengan miedo de usar el salbutamol. Muchas veces, por ese tipo de detalles, hay pacientes que pueden desarrollar algún tipo de complicaciones, ¿sale? Es preferible resolver primero el broncoespasmo que puede estar presentando, oxigenar a su paciente y a lo mejor sí estar, ahí tienen que estar pegados con ese tipo de pacientes, estarlo nebulizando, nebulizando, nebulizando y no tengan miedo de usar ese tipo de fármacos a menos de que vean que sí tiene una contraindicación, ¿sale? Para que tratar de que su paciente le vaya mejor. Ahora, si el paciente no responde, también otra cosa que les he comentado, no tengan tampoco mucho miedo de iniciar la ventilación no invasiva. Como bien dijo Iván, en este tipo de pacientes, la ventilación mecánica no invasiva, la verdad es que salva vidas, porque ya teniendo un paciente con EPOC exacerbado que llegue a requerir el manejo ya invasivo con ventilación, la verdad es que sí se vuelve problemático y su pronóstico se vuelve muy sombrío. Entonces, si no tienen algún tipo de experiencia en cuanto al manejo de la ventilación no invasiva, la verdad es que hay que estar con alguien que sepa. Son pacientes que requieren mucha monitorización. Una vez de que inician una ventilación no invasiva, hay que estarlo viendo, regresando a ver cómo va respondiendo. La verdad es de que ese tipo de patologías
o ese tipo de manejos, la verdad es que, como les comentaba, salva vidas. Entonces, no le quiten el beneficio a los pacientes del uso de la ventilación no invasiva. ¿Qué indicaciones van a tener, ¿sale? En cuanto para iniciar o no la ventilación no invasiva. Evidentemente hay que valorar nosotros el pH de ese tipo de pacientes. Si son pacientes ya con acidosis respiratoria, lo cual lo vamos a definir como con un pH menor de 7,35, asociado a hipercapnia mayor de 45, a pesar de ya tener el tratamiento con sus oxígenos, con sus micronebulizaciones, son pacientes que tienen indicación de una ventilación no invasiva, ¿sale? Puede ser por, como quieran, cánulas nasales, que la verdad sí se ha visto algún tipo de mejoría, pero aún no se ha establecido de una forma muy cierta cuál es el beneficio que tienen a largo plazo, ¿sale? Entonces, ahí la opción sería iniciar la ventilación no invasiva mediante las mascarillas, ¿sale? Ahora, algo que también se llega a presentar mucho es qué tipo de ventilación invasiva le pongo, si le voy a poner un CPAP o un BiPAP. Ahí yo les recomendaría como programación inicial de su paciente, si su paciente tiene un tipo de insuficiencia respiratoria tipo 1, o sea, con una PO2 a nivel gasométrico menor de 60, sin elevación de la PCO2, ustedes pueden iniciar un CPAP, ¿sale? Sería esa la indicación. PO2 menos de 60 y una PCO2 menos de 45 es indicativo de CPAP. ¿Qué es lo que va a hacer ese mecanismo de CPAP? Solamente vamos a aumentar presiones y vamos a aumentar el aporte de oxígeno al paciente, ¿sale? Pero si ya es un paciente, que es lo clásico, los pacientes con una EPOC exacerbada, que ya llegan con datos de insuficiencia respiratoria tipo 2 con hipercapnias, ahí sí yo les recomendaría que su paso de programación sea un BiPAP, ¿sale? Porque con esto vamos a aumentar el volumen minuto que le vamos a proporcionar al paciente, la frecuencia respiratoria, y ese volumen tidal va a ayudarnos a la extracción de ese CO2, ¿sale? Que es lo más fundamental. Ahora, si ya iniciaron la ventilación no invasiva, mediante cualquiera de las dos programaciones, cómo, cuándo y cómo vamos a definir si nuestro paciente tenemos que seguir la ventilación no invasiva o si tenemos que dejarlo a un lado y ya pasar a hacer el manejo invasivo. Pueden apoyarse de lo que viene siendo el SCORT, que se llama HACORT, ¿sale? Es el HACORT SCORT, que ese les va a ayudar con un buen índice de predicción de fracaso de hasta un 73% de los pacientes que van a requerir ya manejo con intubación orotraqueal. Entonces, son varios aspectos. Como tal, ellos te aconsejan que lo valores a partir de la hora después de iniciar la ventilación mecánica. Si tú tienes un puntaje mayor a 5 de las cuestiones de los varios ítems que te comenta ese score, son pacientes que con una sensibilidad hasta el 73% más o menos y una especificidad arriba del 90%, te va a decir que ese tipo de pacientes va a requerir algún tipo de intubación en tus siguientes 12 horas. Entonces hay que recordar que ahí el tiempo con ellos es muy valioso. Entonces, por eso es que les comento que este tipo de pacientes hay que darles un seguimiento. A veces es un poquito más cansado estarlos revisando a los pacientes y cuidar el manejo de una no invasiva que de una intubación. Pero la verdad es de que los pacientes con falla cardíaca y EPOC exacerbado se han visto que se ven beneficiados de esta terapia. Entonces, también hay que considerarlo y no quitarle ese beneficio que puede salvarle la vida a su paciente. Ahora, en cuestión de tratamiento, creo que pues estamos como un poquito más claro y las guías son muy tajantes a quienes darles ciertos tratamientos y de acuerdo también al fenotipo que les comentaba. Ahora, algo muy importante que yo les haría como hincapié sería la cuestión de los seguimientos, ¿sale? Porque eso nos topamos incluso a veces en neumología. Yo he visto que no llevamos como un adecuado seguimiento de ese tipo de pacientes, que son pacientes que los egresamos y a lo mejor por cuestiones administrativas que los damos de alta el domingo y pues su cita de seguimiento viene hasta los 5 o 6 meses. Ahora, ¿cuándo va a ser ese momento para revalorarlos? Como tal, el manejo de esos pacientes hay que revalorarlos de 2 a 3 meses después con una espirometría nueva. ¿Por qué?
para tratar de valorar lo que viene siendo la respuesta y la evolución del mismo. Entonces hay que recordar que los pacientes con alteraciones con la presencia de una exacerbación, hay que volverles a hacer una espirometría dentro de de 2 a 3 meses para valorar cómo ha ido ese paciente y cómo quedó su función pulmonar. Como les decía, cada exacerbación predispone a una disminución de la misma, ¿sale? Ahora, otra cosa que van a valorar en esa consulta de seguimiento, pues va a ser evidentemente la sintomatología. Si ustedes ya llevaban un seguimiento con un CAT de acuerdo a un grado de disnea de MMRS y su espirometría, evidentemente con esas tres, ¿no? Con esas tres cuestiones van a ustedes ver qué tanto su función pulmonar disminuyó y qué tanto se requiera ahora escalar la medicación o desescalar, ¿sale? Ahora, otra cosa en cuestiones del seguimiento, que también yo lo trato de valorar mucho porque créanme que aumenta mucho la morbilidad y ahora sí que la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, la cuestión nutricional. La EPOC se relaciona mucho con la pérdida de peso y de la masa muscular. Y hay que recordar que estos dos aspectos son fundamentales para que nuestro paciente continúe con con una mecánica respiratoria adecuada, ¿sale? Entonces, ¿cuándo está indicada hacer una intervención nutricional en este tipo de pacientes? Si nosotros detectamos a esos pacientes que ya tuvieron una exacerbación y que estuvieron 10, 15 días, 20 días, un mes en el hospital, incluso que llegaron a requerir valoración con ventilación mecánica o no invasiva, si ustedes detectan que estos pacientes tienen un índice de masa corporal menos de 21, es indicativo de mandarlos ya a una terapia de nutrición para tratar de optimizar todo ello, ¿sale? Los únicos pacientes respiratorios que se ha visto ya la mejora o la efectividad de los manejos nutricionales son los pacientes con EPOC, ¿sale? Entonces también es un beneficio que no hay que quitarle a esos pacientes. La otra indicación sería que tengan a un paciente dentro de su seguimiento y vean que tiene una pérdida de más del 5% de su peso en un mes o más del 10% en los últimos 6 meses, también son datos de alarma que tenemos que estar cuidando a nuestros pacientes para que se haga esa valoración nutricional. Como les comentaba, son los únicos pacientes que terapias nutricionales se han visto beneficios en ellos a largo plazo. Hay otros pacientes con neumopatías, por ejemplo, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, incluso manejos de pacientes con asma o pacientes con cáncer pulmonar, que a lo mejor el impacto de estas terapias no se ha visto tanto como se ha visto y se ha comprobado en los pacientes con la EPOC. Ahora, dentro de ese seguimiento, si son pacientes estables, ¿cuándo piden la tomografía o cuándo piden una espirometría? ¿Sale? Aquí las recomendaciones que se hacen es de que los pacientes que tengan seguimiento de EPOC y vayan estables tengan por lo menos una espirometría al año, ¿sale? Eso es para estarlos valorando de forma adecuada y para estarlos midiendo y ver cómo están esos pacientes respondiendo a su tratamiento, ¿sale? Sí, como les decía, son pacientes que tienen ya datos de exacerbación ahora y ya tuvieron su espirometría anual y tuvieron una exacerbación hospitalaria, hay que volverles a hacer otra de 2 a 3 meses para valorar cómo está esa respuesta y cómo quedó esa función pulmonar, ¿sale? Los pacientes con EPOC, la verdad es de que son muy, de cierta forma, muy apegados a lo que viene siendo su tratamiento. Entonces, pacientes que ustedes tengan en seguimiento por externo, digamos ahora sí que por cuestión de consulta externa, hay que seguirlos poco a poco y yo les daría esos pilares. Tratar de ver la función pulmonar cada año con la espirometría, si pueden completarlo con la valoración del BODE que les incluye una prueba de caminata de 6 minutos, también se podría. La gasometría y los estudios de imagen, la verdad es de que todas las guías y los artículos hay que individualizarlos, ¿sale? No hay como tal una propuesta de decir cada cuánto tiempo hay que tomar una gasometría y cada cuánto tiempo hay que tomar un estudio de imagen. Entonces, esas cuestiones sí son muy individualizadas. Entonces, otro de los aspectos que les decía mucha atención en cuanto al manejo de nutrición y algo que también comentaba Iván, también el manejo de la sintomatología, porque esto al final de cuentas tiene un impacto a nivel psicológico. Entonces, créanme que si son pacientes que no están controlados y viven con la disnea, también llegan a presentar cierto deterioro a nivel
psicológico, que también nosotros tenemos que estar alerta en cuanto para la referencia rápida o para estarlos tratando, ¿sale? Entonces son como las cuestiones que les quería comentar. Entonces, los puntos como que les decía, para ponerles varios apellidos a sus pacientes en cuanto al adecuado diagnóstico, que les incluye identificar a los pacientes de riesgo alto, identificar bien a los pacientes con probabilidad de exacerbaciones frecuentes dentro de ese fenotipo y toda la terapia de seguimiento. No nomás es la terapia con inhaladores, también como les comento, pues hay que complementarlo con la adecuada clasificación en cuanto a las pruebas de función pulmonar anual y sobre todo los manejos nutricionales, los manejos de psicología y también los manejos con la rehabilitación pulmonar cuando, a pesar de su terapia, ustedes aún tengan un paciente con datos de dificultad respiratoria, ahí sería como tal un manejo o una opción para ya considerar el manejo con rehabilitación, ¿sale? No sé si tengan alguna duda de lo que les comenté. Yo tenía una duda de los antibióticos. Si bien vi ese metaanálisis que les puse, igual hay un New England que es como del 2014, 2015, algo así, que habla del uso de antibióticos, o sea, como profilácticos, que la citromicina diaria pues, puede ayudar para disminuir el riesgo de exacerbaciones, pero en ese mismo paper ponen que si bien disminuyes las exacerbaciones cuando presentes una exacerbación, o sea, como puedes aumentar la resistencia bacteriana, no es recomendado en todos los casos. ¿Usted más o menos en qué casos recomendaría si el antibiótico terapia profiláctica? Como tal, yo se lo recomendaría ya a pacientes que a veces ya consideramos como tal terminales, porque en pacientes con buena función pulmonar, y a lo mejor ahí yo no estaría como tan de acuerdo, de hecho yo la verdad es de que el uso con macrólidos no soy como tan partidario precisamente debido a la tasa de resistencias que nosotros podemos inducir. Si son pacientes que aún tienen una función pulmonar adecuada y que son pacientes que hemos conservado, yo la verdad no veo mucha necesidad y es algo que comentan algunos estudios, que de hecho no son también metaanálisis que te comentan el riesgo-beneficio de sus pacientes. Si son pacientes ya en una etapa terminal donde incluso sabemos que tenemos panel con pacientes con GOL 4, con una función pulmonar prácticamente deteriorada, donde sabemos que son pacientes y nosotros lo vemos clínicamente ya dependientes de oxígeno, ya totalmente con una pérdida de peso muy marcada y que sabemos que que una siguiente exacerbación ya puede condicionar la vida. Yo creo que en esos pacientes sí hay que considerar ya el manejo, a lo mejor ahora sí con todo lo que tenemos de evidencia para evitar ahora sí a toda costa que llegue ese resultado de exacerbación. Pero si ustedes tienen un paciente, no sé, 55 años con un GOL 2, con un GOLD 1, el iniciar el manejo con una dosis profiláctica de antibióticos, la verdad es que yo no lo veo como algo de mucho beneficio y que a lo mejor a la larga puede perjudicarlo un poquito más. Lo que sí se ha visto que ha reducido como inmunomodulador, que de hecho lo comentaste, son los suplementos de vitamina D. La verdad es que incluso en COVID se hablaba del uso de la vitamina D o en otros trastornos, por ejemplo, nosotros que a lo mejor los que vinieron acá al servicio pudieron ver que nosotros vemos muchos pacientes con fibrosis quística. La verdad es que en ninguno de ellos se ha visto como tan marcado, no se ha tenido tanta evidencia como lo ha sido en el manejo de los pacientes con la EPOC, que incluso la guía GOL, que fue lo que comentaste, también te autoriza o te sugiere el uso mejor de ese tipo de inmunomoduladores, que en este caso sería la vitamina D. ¿Por qué? Porque se ha visto que con eso reduce prácticamente a la mitad el porcentaje de episodios de exacerbación o de hospitalizaciones, ¿sale? Entonces, también hay que considerar mejor ese tipo de terapias que como profilaxis o como mecanismos o terapias de reducción de tasa de exacerbaciones que a lo mejor el uso de antibióticos. Yo el uso de antibióticos sí se los dejaría ya a pacientes un poquito más terminales para ahora sí evitar a toda costa como les digo, la última exacerbación. ¿Sale? Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Creo que no, doctor. Bueno, para fines de examen, a lo mejor en cuanto al PUEM, como les decía,
es lo mismo que la Gina. Toman en cuenta mucho el manejo de la Gold del 2014. La verdad es de que preguntas en cuanto a manejo también se cargan mucho hacia tratamiento estable, sobre todo aprenderse los paneles que van a tener de esa guía. Hay preguntas en cuanto a Antonicen en esa guía para el manejo de exacerbaciones y les deja mucho las opciones terapéuticas en cuanto al manejo de exacerbaciones. Sobre todo va más dirigido cuando a un paciente se le puede iniciar ventilación no invasiva o cuando un paciente ya requiere manejo con intubación, ¿sale? Y sobre todo también el diagnóstico de las exacerbaciones de tipo infeccioso. ¿Sale? Que muchas veces, como tal, las respuestas son tratamiento con oxígeno, antibiótico y hospitalización. Entonces van de acuerdo a ese tipo para que pongan solamente atención a ello. ¿Sale? La verdad es que la EPOC es un tema que a mí sí me gusta bastante. Son pacientes que tienen mucho derecho y que a lo mejor, les digo, ahora debido a los paradigmas, pues se hace un poquito, a los nuevos paradigmas que se están dando, se vuelve ya un poquito más complejo el manejo, todo lo que les comentaba, la clasificación de este tipo de pacientes, pero yo lo veo que va un poquito más hacia bien, a tratar de ahora sí que pescar esos pacientes con este tipo de trastornos previos, ¿sale? Previo a que inicien con la sintomatología, ¿vale? Entonces, si no queda ninguna otra duda, mañana nos toca derrame pleural. Esa clase se las voy a dar yo. ¿En qué vamos a enfocarnos un poquito más? Que es lo que me interesa. Nos vamos a enfocar mucho a lo que viene siendo el análisis de químico y citológico de líquido pleural, sobre todo las causas, cuándo se debe de considerar algún tipo de patología paraneoplásica, cuándo se debe de considerar el manejo de algún tipo de asociación infecciosa, estudios de imagen que creo que es muy importante recalcarlos y familiarizarlos un poquito más con los signos y sobre todo el manejo también de los trasudados y de los exudados, ¿sale? Entonces, todo eso lo vamos a ver el día de mañana. Les voy a dar como unos puntos básicos de cada cosa, pero pues tratando ahorita de que quede como lo más completo posible para que ustedes tengan como ese beneficio, ¿vale? Ok, gracias, doctor. Bueno, si no hay nada más, pues nos vemos el día de mañana. Buena guardia a los que tienen y pues saludos a todos, ¿vale? Sí, Muy bien. doctor, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.